ya de hace unos 15 días hasta ahora, es como que había venido un mensaje muy fuerte por parte de la Superintendencia de Seguridad diciendo de que se cumpla a rajatabla el horario de las 2 de la mañana. Y bueno, y era un pedido, sobre todo del sector gastronómico, el de poder extender, habida cuenta y sabido es que es costumbre de los jóvenes y de las no tan jóvenes el de permanecer en los bares, si es que se puede, hasta más allá de las 3 y de las 4 de la mañana. Así que es una muy buena noticia. ¿Hasta dónde llega Ezequiel esa eliminación de restricciones? Digo esto porque a veces no se interpreta bien, ¿no? Aquí hemos estado con distintos horarios. Me acuerdo que, bueno, en un momento fue hasta las 10 de la noche, después se fue extendiendo. Digamos, volvemos a una normalidad, en definitiva. No, el tema de la restricción horaria es precisamente no más que eso, es decir, se elimina la limitación del horario en el cual pueden permanecer abiertos los locales que implican la asistencia de público en general. Nunca tuvimos una restricción de circulación, cosa que sí se hizo en otros distritos. Lo que no quita es que se haya modificado aún el distanciamiento social y preventivo, es decir, eso continúa la llamada cuarentena, más allá de que nadie habla de eso, siguen continuando las medidas que implican evitar aglomeramiento de personas. Como por ejemplo, hay un gran pedido de gran parte de la población que preguntan cuándo se van a poder organizar fiestas privadas, es decir, alquilo un salón y voy con mi familia, mis amigos, un casamiento, un bautismo. Eso hoy todavía no hay legislación ni provincial ni nacional que lo avale. Distinto es esto, que es una cuestión de restricción horaria para los locales gastronómicos que tienen que seguir trabajando con las medidas de seguridad, como lo que es el distanciamiento y el cupo del 50% de la totalidad de comensales o de espectadores, llamalo, o de clientes que puede haber en el lugar. Ezequiel, se ha visto, bueno, lo que vos decías, a veces es la interpretación que se le da a todos estos temas, ¿no? Pero en definitiva, en lo que hace al distrito de Torquís, puede haber existido algún caso quizá donde no se ha respetado y en algunos casos sabemos que también hubo algunas denuncias, pero medianamente la gente ha ido respetando estas restricciones, ¿no? Sí, las ha ido respetando y también ha primado el sentido común. Digo esto porque en muchos distritos se había dado una especie de caza de brujas buscando las llamadas fiestas clandestinas. Nosotros éramos conscientes de que los chicos elegían lugares, a veces lugares públicos para juntarse, y la verdad es que nunca quisimos entrar en el terreno de ir a disolver una fiesta clandestina, como le llamaban, mal llamadas, clandestina, porque sabíamos que los chicos de todas maneras en algún lugar iban a tratar de juntarse. Creo que hoy, con el diario del lunes, tan mal no salió, no hemos tenido conflictos con los chicos, la policía no ha tenido que confrontar con los chicos, y eso me parece que es algo muy sano y muy bueno de cómo se pudo manejar esta etapa traumática, si se quiere, de la pandemia, pero creo que en promedio, durante toda la etapa de la cuarentena, más allá de algún quisquilloso que denunciaba, que veía esto, que veía lo otro, creo que el comportamiento en general de la población fue bueno y lo que nos ha permitido también en ningún momento tener un colapso en el sistema sanitario o un crecimiento desmedido de casos de contagios. Así que creo que eso es un buen aliciente y un buen mensaje para la población del distrito. Ezequiel, Gustavo te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, sé que las decisiones vienen de mucho más arriba y te pregunto a nivel personal y también seguramente lo has hablado con Sergio y con demás personas allí en el gabinete. ¿Crees que esta medida llega tarde? ¿Llega ya finalizando lo que es casi la temporada? Teniendo en cuenta todo lo que han trabajado los comerciantes del sector gastronómico para poder adaptar sus locales, para poder trabajar la mayor cantidad de tiempo posible, con la mayor cantidad de gente posible, siempre con las restricciones de, obviamente, el distanciamiento social. ¿Pero crees que esta habilitación para que se extienda el horario llega un poquito tarde para ellos? La verdad que sí. Obviamente creo que las decisiones se toman a veces un poco tarde. No quiero caer con esto contra el gobierno nacional y provincial. Tampoco es fácil tomar decisiones No, durante no, una eso cuarentena, está así que lo claro. digo con conocimiento de causa. No es fácil todos los días estar tomando decisiones que afectan la vida, los comercios, el negocio, los sentimientos incluso de una persona. No es fácil todos los días, pero en este caso en particular
creo que de hace rato nosotros veníamos diciendo que le den a los intendentes la facultad de decidirlo de acuerdo a la situación propia de cada distrito. No nos hicieron caso, fue un pedido que le hicimos directamente al jefe de gabinete de ministros, se lo hice personalmente, se lo hizo el intendente, incluso al gobernador, pero nunca hablaron que los intendentes decidan, y eso hubiera sido una buena medida porque en el caso nuestro nos hubiera permitido absolutamente toda la temporada trabajar con un poco más de flexibilización, más tomando en cuenta, Gustavo, Miguel, la ridiculez que significa creer que porque estemos hasta las 2 de la mañana van a disminuir los contagios, pero si nos quedamos hasta las 4 van a aumentar los contagios. Nadie pedía que se queden todos los comercios abiertos hasta las 6 de la mañana. Pedíamos una cosa razonable, decirte 3, 4 de la mañana, que es un horario en el que muchas veces se da en los bares que la gente permanezca, y no es que queríamos ampliar el horario para que la gente esté más tiempo de fiesta, era para que el comercio tenga una amplitud horaria mayor y pueda trabajar, pero bueno, no nos dieron el visto bueno, lo intentamos de todas las maneras posibles, y así todo creo que el municipio de Torquín fue un poco siempre punta en la región en tener una flexibilización mayor en pos de permitirle trabajar a la gente, ¿no? Las cuestiones o los números epidemiológicamente hablando, ¿pueden llegar a producir algún tipo de variante en esta eliminación, que hoy es una eliminación de restricciones horarias? Insisto, creo que te lo contesto repitiendo una parte de lo que te decía recién. No creo que la modificación del horario impida que haya más o que genere que haya más o menos contagios. La gente en el distrito de Torkins, y esto es una gran realidad que, insisto, me tocaba poner la cara, no me quejo, es mi trabajo, cuando los dueños de los bares me decían, a mí me hace cerrar a las 2, pero los pibes dentro de un garaje, dentro de un galpón, en un campo, en la calle, se quedan hasta las 6 de la mañana. Eso es lo ridículo de la norma. El comercio es un lugar habilitado que tiene que responder a la normativa y a las directivas que le da el Estado municipal, porque precisamente al ser un lugar habilitado puede ser pasible de una clausura o de una sanción. Pero como te decía hace un rato, nosotros no salimos a cazar, buscar fiestas en cada uno de los garajes, en cada uno de los galpones, en cada uno de los quinchos de cada una de las casas del distrito. Entonces se daba una situación medio ridícula. Es decir, la gente ya se estaba juntando todo lo que quería juntarse. Ese es el mensaje. Y se contagió todo lo que podía contagiarse. La modificación del horario de ninguna manera debería, digo por lógica, y es un análisis meramente personal, la flexibilización de los horarios no debería en absoluto modificar o generar un crecimiento de los contagios. Si se llega a dar el crecimiento en el contagio, será por algún otro factor, pero no porque un bar esté abierto 2 horas más o 3 horas más. Y creo que todo lo contrario, Ezequiel, porque dentro de un bar vos tenés que respetar, así tendría que ser, el distanciamiento social, pero por ejemplo en un garage, en un galpón donde no hay control, es todo mucho más acotado en la cuestión de distancia. Por lo tanto, sería mucho más lógico que incluso, no sé si bajarían los contagios, pero que estén más controlados en lugares habilitados para comercio que en lugares donde no está habilitado. Exactamente, sin necesidad de caer en clausuras ni nada, porque uno no quiere perjudicar al comercio. Acá en la ciudad de Torquín se han hecho ajustes con algunos bares que por ahí aprovecharon la pasividad, que no había controles, que no había inspectores día a día y abusaron un poco de meter gente dentro de sus locales, y eso se ajustó. Eso no quita de que alguno haya pasado alguna vez y haya dicho, miren, en ese cuadro, en ese contexto, si hay una persona contagiada, a más de uno seguramente lo contagia. Pero es como lo decimos siempre con el intendente. Lo decíamos de un principio, y recuerdo una frase cuando nosotros empezamos a hablar de que había que recurrir a la responsabilidad individual, y muchos nos decían se están borrando, y después todos empezaron a hablar de responsabilidad individual. Es decir, cada uno lleva las acciones que considera necesarias, que quiere hacer, y asume los riesgos que quiere correr. Tan mal no nos ha ido, insisto, por la buena conducta de la gente y porque creo que también nosotros desde el Estado municipal aplicamos un poco de sentido común. Ayer estuve charlando con el doctor Barca, secretario de Salud. Te pido ahora una lectura más política de este tema. Desde el punto de vista médico fue muy claro Barca respecto a, bueno, por un lado la situación epidemiológica, por otro lado la posibilidad de poder contar prontito con la terapia intensiva, que Dios quiere que no haya que utilizarla, pero es importante que esté. Y bueno, y también la incorporación de más infraestructura en el hospital, como el caso del tomógrafo.
Hola. Sí, No, está bien. Vos querías un análisis más político de lo meramente técnico-médico que te decía el doctor. Bien. El tema de la terapia, yo digo que es algo que se da en un contexto de necesidad extrema por estar preparados para esta pandemia que por lo visto no se va a ir de acá a 2 meses, de 3 ni 4 tampoco. Pero lo de la terapia, muchas veces uno cree que cuando uno habla de planificación se trata de escribir en un papelito cosa que después no va a concretar. Cuando se inicia la gestión de Bordoni allá por el 2015, era uno de los objetivos el tener un salto de calidad en cuanto a las prestaciones de salud del distrito, porque cuando nosotros decíamos que el distrito de Torquín está llamado a ser uno de los de mayor crecimiento de la provincia de Buenos Aires, o al menos del interior de la provincia de Buenos Aires, es porque estábamos seguros de algo que está pasando ahora que no tiene mucho que ver con la pandemia, que es el enorme número de personas que se han venido a vivir. Perdón, me corrijo, sí, la pandemia muchas veces terminó siendo un factor que decidió a muchas familias del conurbano bonaerense, de otros países incluso, el venir a radicarse acá. Y nosotros no podíamos tener una infraestructura de salud de pueblo chico, o salitas médicas en pueblitos que se convirtieron en ciudades como Sierra de la Ventana. Entonces se ha hecho una fuerte inversión que va de la mano del acompañamiento que hay que tener también del factor humano, como siempre dice Bordoni. No se trata de millones de pesos para crear una terapia, sino del factor humano. En este momento, recién ahora, se pudo concretar de que se está formando, se terminando de formar un equipo a la altura de las circunstancias de una terapia y va a ser un hecho los primeros días de marzo el de poder contar con algo que estaría bueno que la gente realmente lo visibilice, lo que significa. Es una, diría, soberanía a nivel salud en muchos aspectos de las grandes ciudades como Bahía Blanca, donde muchas veces dependemos de conseguir un turno o de conseguir una cama en una terapia de un hospital de Bahía Blanca o incluso de otras ciudades grandes, y eso nos va a permitir poder tener una asistencia acá. Como decís vos, ojalá no la necesitemos usar, porque significará que no hay gente que realmente tenga un estado de salud que amerite una terapia intensiva, pero es una realidad y realmente estamos muy contentos y consideramos que es el salto de calidad que se ha dado del área de salud, te diría, en los últimos 10 o 15 años en el distrito. Ya que estamos en esta línea, Ezequiel, después te voy a preguntar sobre temas de seguridad, pero tema vacuna. Varios municipios cuestionados, bueno, ni hablar del gobierno nacional, respecto a vacunación VIP, le han denominado y se han metido todo en la misma bolsa, en algunos casos quizás no sea tan así. ¿Qué pasó en el distrito de Torkins? Bien, en el distrito de Torkins es bueno aclarar que se dio la primer tanda de vacunas cuando realmente la gran mayoría de las personas decían que no se iban a vacunar, que la vacuna era un veneno, alguno ya con alguna teoría conspirativa decía que te implantaban un chip y que te controlaban, o incluso alguna persona que tiene muy poco para aportarle a la política decían que la vacuna te iba a implantar el chip para tener una ideología política afín al gobierno, más fino no te lo puedo hacer. De todas las estupideces que se dijeron, en ese contexto fue que vino la primera tanda de vacunas. Esa tanda de vacunas no estaba dentro del sistema de turnos que actualmente funciona, sino que esas vacunas se distribuían a criterio de lo que se decía en cada ejecutivo municipal, particularmente desde el área de salud, tomando como prioridad a aquellas personas pertenecientes al área de salud, porque son personal esencial. Como hubo un remanente de esas vacunas y no había turnos asignados, se siguió ofreciendo a distintas dependencias con trabajos esenciales, como lo fue bomberos, como lo fue policía, y aún así todo, fueron muy pocos los que se quisieron vacunar, entonces hubo una distribución a criterio del área de salud de esas vacunas. Eso es por un lado. Desde que se inició el sistema de turnos, eso es infalible. Eso es, los turnos están otorgados por la provincia, así que no se ha vacunado absolutamente a nadie que no corresponda. Lo que sí está pasando, Miguel, es que la política siempre mete la cola y seguimos metidos en esta grieta inmunda, y utilizo una palabra despectiva, porque absolutamente todo lo que haga el gobierno en este momento va a ser utilizado por la oposición política para hacer política. Y el gobierno ha cometido, pero desprolijidades
enormes como lo de esto que se ha dado de personas no esenciales que se han vacunado por un favor político. Lo que tenemos que dejar tranquila es a la gran sociedad pensante que tenemos, que seguramente está en el grupo del medio, a que la dejemos pensar tranquila y darse cuenta que la vacuna es el único camino que tenemos visible en este momento para terminar con esto de la pandemia. Y que la política la hagamos trabajando y no con el pico. Y lo digo desde los dos lados, desde los que hacen macanas siendo gobierno y desde los que no son gobierno, que se dedican en redes sociales a generar aún más malestar y confusión en la gente. Dejen tranquila a la gente, dejen que la gente se vacune, que confíe en lo que le está diciendo el sistema de salud público. Esas vacunas son millones y millones de pesos de los contribuyentes. No es plata de Alberto Fernández ni de Cristina. Es plata que ponemos cada uno con los impuestos que tomaron la decisión política de afectar las vacunas y esas vacunas están viniendo. Aprovechémosla porque con esa vacuna vamos a salvar a nuestros viejos, a nuestros abuelos y nos va a permitir tener dentro de poco una vida normal. Pero dejémonos de jorobar con hacer política con cosas que no lo son. Vos decís que en Torquín no hubo gente que se haya vacunado que no correspondiera entonces. No, el no corresponder existe hoy con el sistema de turnos que es totalmente respetado a rajatabla. En la primer camada, no nos olvidemos que estas vacunas tienen un plazo perentorio muy corto y había que aprovecharlas cuanto antes y no se vacunó a nadie que no lo necesitara porque la vacuna la necesita cualquier persona. Pero no se abrió a turnos porque era generar una expectativa en la gente, eran muy pocas las vacunas que quedaban y se iban a anotar cientos de personas y no íbamos a poder cubrir a todos. Por eso se esperó al sistema de vacunación. Y con respecto a alguno que habla de la vacunación del intendente, en este momento está circulando una información bien clara que fueron los intendentes, cuando nadie confiaba en las vacunas, fue el propio intendente, por pedido del gobernador, que dijo, ustedes sean los primeros, den el ejemplo y vacúnense. Pero después el resto no se ha vacunado. Yo podría haber hecho, no sé, un mínimo abuso por la confianza, por conocer, por la confianza con el secretario de salud, decir, me quiero vacunar, tengo un hijo recién nacido, tengo a mi viejo que son grandes, yo no me vacuné. Esperaré mi turno, estoy muy contento y me enteré que a mi viejo de 70 años lo van a vacunar este viernes, en el turno que le correspondía, y soy consciente de que pertenezco a una franja de edad que no soy esencial, que no pertenezco a un factor de riesgo, y sabemos que seremos los últimos y que no somos prioridad, pero será sencillamente porque está demostrado que es preferible vacunar a una persona que puede correr más riesgos si se contagia, que yo, que soy una persona relativamente joven y que no tengo factores de riesgo. Pero bueno, creo que el mensaje yo siempre trato de usarlos en el buen sentido de la palabra en estos espacios que nos dan, es darle paz a la gente, tranquilidad. La vacuna es el único camino. Va a haber vacunas para todos con el tiempo prudencial. Primero las personas que más lo necesitan, pero confiemos en este sistema porque no nos está dando un presidente, una vicepresidente ni un gobernador. Es el Estado que está cumpliendo con su obligación de proteger a la población y lo hace a través de acercarnos esta vacuna en forma gratuita. En esta línea, ya que estamos, estás en conocimiento que se ha elaborado un proyecto de ordenanza, que lo han elaborado los bloques de concejales de Cambiemos y Juntos por el Cambio, justamente para crear el registro municipal de vacunación. Sí, tendría que ver la viabilidad legal porque si la provincia no lo considera, no pueden revelarse de ninguna manera datos de las personas que se vacunan por el simple principio de reserva que existe. Así que no sé la viabilidad legal. Si legalmente está permitido hacerlo y es voluntad de los concejales solicitarlo, seguramente se haga lugar, pero me da la sensación de que hay una cuestión de reserva de datos, pero será porque la provincia lo determine. Bueno, pero se ha dado a conocer los listados a nivel nacional, o sea que no. Sí, los listados a nivel nacional se dieron a conocer por este conflicto, bochorno, papelón que se dio, pero tampoco está muy claro si efectivamente esos que aparecieron son el total. Están circulando listas con personas que han demostrado que no fueron vacunadas y dicen que sí. Es un poco lo que yo te decía hace un rato de la utilización política de la vacunación por los dos lados de esta grieta que tiene a mal traer a la gente que quiere estar un poco más tranquila. Una última, Ezequiel, y es de seguridad. Me está retando el operador porque dice ya nos pasamos de largo del horario y por otra parte es cierto.
Ujú. Hubo un hecho de inseguridad, un hecho delictivo en Torkins hace algunas horas. ¿Qué nos puedes adelantar? Bien, es información muy fresca, así que en breve vamos a estar revelándolo. En principio se trataría de una serie de allanamientos en Bahía Blanca que derivaron que tuvo repercusiones acá en la ciudad y probablemente en breve tengamos más información. Me comprometo que ni bien tenga algún reporte oficial y algo un poco más claro, lo vamos a pasar a través de la oficina de comunicación a la prensa. A ver, ¿no hubo un robo en un domicilio particular? Si vos me estás hablando de algo que sucedió el fin de semana, más precisamente el Sábado. sábado a la noche, ¿Sí? bien. Si es de algo muy reciente, yo tengo el teléfono en silencio, probablemente quizás el comisario se comunicó conmigo y no estoy anoticiado, pero si es algo del sábado, sí, estoy al tanto. Bueno, vamos a tratar de ampliar Eh, entonces en las próximas horas. si me estás hablando de algo muy reciente, del día de hoy. No, no, no. Esto fue el sábado. Ah, bueno. Sábado, sábado. No. El sábado sí, efectivamente hubo un hurto, no robo porque no hubo violencia ni contra las personas ni contra las cosas. En principio se trataría de un hurto y sí, fue la damnificada, fue una familia de acá del distrito. Solamente en principio se habrían llevado dinero en efectivo entre pesos argentinos y dólares y fue muy amplia la franja horaria en la cual se produjo el hecho, así que eso dificulta un poco la investigación, pero hay un par de pistas fuertes sobre las cuales se está trabajando. Pensé que me hablabas de algo más reciente, de esto del sábado. Sí, estuve personalmente en la comisaría charlando con la familia en el momento de lo que sucedió. Obviamente estaban muy consternados, pero bueno, dentro de todo la tranquilidad, dentro de lo malo que es de sufrir ese tipo de delitos, que fue algo que aprovechando que no había nadie en la casa y no con gente dentro de la casa, ¿no? Volviendo a los allanamientos, ya que estamos y lo robo un minuto más al operador, después me pelea cuando salgo del estudio. ¿Toca algún allanamiento a Torkins? Digo porque son varios, pero no hablaban de que Torkins estuviera involucrado. No, los allanamientos en Bahía podrían dar con el esclarecimiento de un hecho muy resonante de los últimos años, te diría yo, de que han ocurrido en Torkins. De eso se trata lo que yo te decía que no te podía adelantar mucho más que eso. Seguramente en horas o probablemente mañana tengamos algún reporte un poco más claro sobre eso.